El día de hoy te quiero compartir mi historia con las entidades. Y sí, con las entidades me refiero en parte a los fantasmas, a los espíritus, pero el ecosistema de entidades es muchísimo más grande de que solamente fantasmas y espíritus, así que también me gustaría incluir a todos los seres sin cuerpo. Así que no importa en qué momento tú estés, porque en este live les voy a contar diferentes etapas por las que podemos pasar. Puede ser que todavía hay muchas personas que se mantienen en el escepticismo o en el ignorar que eso existe, ¿no? O de alguna forma invalidarlo porque no puede ser demostrado, tal vez, según ellos. Me cuesta trabajo pensar que las personas todavía pueden tener ese tipo de punto de vista en donde están completamente negados. Porque, bueno, pues después podríamos pasar a la etapa en donde muchas personas, pues de alguna forma en algún momento de su vida han tenido ese los espíritus o los fantasmas, y la gran mayoría de las personas se pueden encontrar en una etapa en donde todavía tienen resistencia y les cuesta trabajo creer que eso es algo verdadero, o muchas veces se mantienen en el miedo y todo lo que eso pueda llegar a ser. Y posteriormente puede ser que pueda haber muchas personas que pues ya se dan cuenta de que pues sí existe, ¿no? Y de que estamos siendo conscientes de todas las energías, y que muchas veces las energías pueden ser de las personas que existen a tu alrededor, y muchas veces esas personas puede ser que a lo mejor no tienen cuerpo. Entonces ya te das cuenta de que eso es algo que es real, empiezas a usar conoces que existen herramientas y empiezas a descubrir. Y lo que me gustaría llegar el día de hoy es a contarte pues el universo y el espacio y la energía y la conciencia de magia y de posibilidades que el mundo de las entidades o el mundo de los espíritus y los seres sin cuerpo puede ser para ti. Si te atreves a elegir diferente, si te atreves a soltar los viejos patrones, las viejas creencias, los viejos puntos de vista, y te atreves a darte cuenta que pues solamente que la resistencia lo único que crea es más conflicto y más estar al efecto de todo lo que eso es. Y el enfrentarlo, lo único que te va también a empezar a dar es muchísimo más libertad y facilidad con todo lo que eso puede llegar a ser. Así que bienvenidas y bienvenidos a este Instagram Live, en donde voy a estar contando mi historia con las entidades, y en el ¿qué más es posible del día de hoy? Estoy desde París en el entrenamiento para facilitadores certificados de Hablando con las Entidades. Esta especialidad de Access Consciousness tiene muchísimas ramificaciones, y una de las que para mí son clave en el progreso o en el camino de elegir más conciencia, más de ti, más de tus capacidades, más de tu ser, de tu saber, de tu recibir y de tu percibir. Definitivamente el mundo de Hablando con las Entidades es una clave, es una parte vital. Para mí, que casi que debería de ser un requisito para poder tomar, por ejemplo, la clase de fundamento, ¿no? Aunque en la clase de fundamento ya se habla, ¿no? Hay un capítulo de la clase de fundamento en donde se habla de todas las herramientas con las entidades. Sin embargo, pues también existe una clase específica que se trata de todas las herramientas para poder tener mucho más facilidad con esto. Es que me estoy distrayendo. Estoy aquí con la Regi y con Regina, y no sé qué nos están diciendo, pero... Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Entonces, solamente me estaba distrayendo un poquito. Pues sí, está haciendo el Summit, ¿no? Es el año número 11. Es el cumpleaños número 11 de este Summit de Hablando con las Entidades, esta especialidad de Access Consciousness creada por Shannon O'Hara, la hija de Don Gary Douglas, creador de Access Consciousness. Y pues Shannon en algún momento hice una serie de Instagram Lives que se llamaba, el año pasado justamente, que se llamó Hablemos de Entidades.
y tuve de invitadas a varias facilitadoras certificadas de esta especialidad y estuvimos teniendo varias conversaciones que por ahí están aquí en mi Instagram TV, o también las pueden encontrar en mi YouTube. Y sobre todo, la que me gustaría, el Instagram que me gustaría que vieran es en el que tuve, si no lo vieron, que me gustaría que si les interesa lo pudieran ver. De hecho, ese no está en mi YouTube, pero sí que lo voy a subir para que lo puedas... No, thank you. Está en mi Instagram Live y lo acabo de pinear. Lo acabo de pinear hasta arriba, un Instagram Live que tuve de super mega invitada especial a Muñe, mi esposa, y fue un Hablemos de Entidades en donde les compartimos de alguna forma parte de lo que ha sido nuestra historia en el mundo de Hablando con las Entidades. Y entonces para eso me gustaría darte diferentes etapas por las que las personas pueden pasar. Que estas etapas ni siquiera están fijas, ni siquiera tiene que ser, ni siquiera son como pasos, pueden estar todas interconectadas la una con la otra, y puede ser que puedes saltar de de la primera a la cuarta, y de la cuarta a la primera, o a la segunda, o a la tercera, y no es algo lineal, y no es algo definido. Sin embargo, en el proceso o en el camino de descubrir estas herramientas de Hablando con las Entidades, pues nosotros hemos pasado por ello, y me he dado cuenta que muchas personas de los participantes de mis clases han pasado por algo similar. Entonces, etapa número 1 es el muggle, ¿no? Eres como el tío Vernon, que todavía vives así como con muy en el drama y en el trauma de la vida, que básicamente muchas veces es la conformidad de la normalidad, de lo que les he estado hablando en Instagram Lives pasados, en donde la magia no existe para ti y simplemente tú te concentras en tener una vida que solamente sea lo que es normal, lo que es considerado correcto, y no vas a considerar nada más, ¿no? Para ese tipo de personas probablemente pues no es Access Consciousness. No es ni siquiera, deja tú Hablando con las Entidades, Access Consciousness probablemente para ellos no es. Sin embargo, pues igual y pues tú puedes conocer que hay personas que igual y no les interesa y ya, pero no porque a ellos no les interesa, no significa que tú no lo puedes elegir por ti, para ti. No significa que no te puedes permitir explorar y abrirte un poco a ver qué es lo que esto puede tener para ti. Entonces, en la etapa número 2 es cuando ya eres como el Harry Potter bebé, el Harry Potter joven, en donde ya llegaste a Hogwarts, ya estás aprendiendo de tu magia, ya estás echando que un podipoc por aquí, que una quien le pertenece por allá, reconoces que tienes infinito percibir, que estás siendo consciente, y poco a poco empiezas a darte cuenta que, pues, además de tener un cuerpo, pues somos seres energéticos. Y ya ahí es cuando, aunque todavía no tienes toda la experiencia de usar las herramientas, si te dicen, ok, aviéntate al juego de Quidditch, te avientas, ¿no? Y igual y eres ese buscador, ¿no? Nombre que le pusieron a la posición de Harry, que tenía que buscar la pelotita dorada que se llama Snitch, ¿no? Y esa pelotita que va súper rápido, y aunque, híjole, todavía tienes esa duda de decir, híjole, sí la podré alcanzar, no te importa, ahí vas atrás de ella, y en una de esas hasta la puedes agarrar con la boca, ¿no? Entonces, esa parte es cuando pues todavía existe el miedo, todavía existe la resistencia, todavía existe muchos puntos de vista al respecto de lo que son las entidades. Entonces, las 9 cosas más importantes que tendrías tú que saber de las entidades para poder empezar a liberarte, para poder empezar a quitarte esos grilletes, esas cadenas que te mantienen al efecto de tu percibir de entidades o de tu conciencia de las entidades, lo hice en un carrete. Este carrete, o un post de Instagram, este carrete ahí son las 9 cosas más importantes que tú debes de saber con las entidades, ¿no?
Si no lo has visto, velo a ver. Y básicamente puede ser que muchas veces, ya que puedes empezar a considerar soltar los puntos de vista o simplemente reconocer las mentiras o darte cuenta de lo que es verdad, puede ser súper liberador. A partir de eso, ya la exploración puede ser con mucho más facilidad. El miedo se puede empezar a disipar y aunque tengas resistencia, porque sí, no tiene que ser, pero cuando eliges una clase de hablando con las entidades, en una de esas a lo mejor se pueden llegar a presentar resistencias. Y eso no es solamente con hablando con las entidades, es con cualquier clase de Access Consciousness. Y en específico con hablando con las entidades, pues sí, puede llegar a suceder, ¿no? Puede llegar a ser común. Y entonces, aunque tienes resistencia, ya eliges, ¿no? Tomar una clase. A Muñe le tomó mucho tiempo atreverse a tomar su primera clase y empezó por decir, bueno, pues tomo la cortita, ¿no? Tomo la pequeñita, tomo la intro, eso se los contamos en la historia de Hablemos de Entidades que les estoy diciendo, que está pineado aquí en mi Instagram, que lo hicimos todavía cuando estábamos a punto de mudarnos de Barcelona a Alemania. Y les contamos todo el ultra mega follón que pasamos, de hecho no lo contamos tanto, pero pues de alguna forma les compartimos un poco de lo que Muñe vivió, en donde ella, a través de no reconocer que estaba percibiendo entidades, pues vivía pues como si estuviera deprimida, ¿no? Decía que perdía la esperanza y que había algo mal en su vida. Y Sasquatch, que pues en realidad solamente era el percibir de las energías que ella no estaba reconociendo. Bueno, entonces, aunque tienes resistencia, te mantienes con la convicción de decir, ok, aunque sé que tengo resistencia, lo elijo, no me importa cómo, sé que será. Y llevas tu cuerpo a ese lugar o tomas tu clase en línea y aunque pueda haber dificultades que se pueden presentar en el camino, no te detienes, ¿no? Es la misión imposible de tan y es como tararán, no pasó la tarjeta, no importa, ¿qué más es posible? Tararán, mi hijo se enfermó, no puedo ir a la clase. Tararán, no me dieron el tiempo, tengo mucho trabajo. Tarán, y en eso no importa, lo logras y es como, lo lograste, bailecito de celebración y empiezas ya a darte cuenta que te liberas de todo eso, ¿no? Y entonces ya eres ese Harry Potter bebé le llamo, ya estás en Hogwarts, ¿no? Y no tiene nada que ver con Harry Potter, pero es una analogía que me acabo de inventar. En la siguiente etapa ya perteneces a la Orden del Fénix. Ya eres Harry Potter que ya está enseñándole a los demás hechizos chingones, ¿no? Ya tu Expecto Patronus ya es potente, ya el brillo que sacas con tu ser y con las herramientas que manejas no se apaga con los dementores, ¿no? Por así decirlo, cualquier cosa. Y entonces es como que a pesar de que sabes que el miedo todavía de alguna forma puede seguir existiendo por ahí, no le das la energía al miedo, te reconoces que lo que está detrás del miedo es una potencia grandísima que tú eres y tú tienes, y te das cuenta que pues la sensación fisiológica de lo que es el miedo, pues en realidad no es como que se va, pero ya no te resistes, ya no lo quieres controlar, sino que más bien ya lo recibes y te das cuenta que muchas veces el miedo no necesariamente es miedo de que algo malo puede pasar, sino que eso solamente es la malinterpretación de lo que hemos aprendido de lo que el miedo es. Y en realidad te das cuenta que pues simplemente es una excitación que sucede en tu cuerpo y ya no entras en el freak de decir ¡ay, qué miedo! Sino simplemente es como, ok, percibo que tengo esta excitación. Y a pesar de eso, sabes que tienes las herramientas y sabes que tú puedes lidiar con cualquier cosa que se pueda llegar a presentar, ¿no? Entonces,
Y justamente eso es lo que les compartí en el post de las 9 cosas más importantes que tú debes de saber, ¿no? Cuando estás empezándote a abrir, a descubrir que existen este tipo de herramientas y que pueden traer una contribución y un beneficio masivo a todo en tu vida. Entonces ya pasaste de pensar que las entidades son malas, ya, o que dan miedo, y entonces ya no se tienen que seguir presentando así para ti. Tu punto de vista crea tu realidad, incluso con las entidades. Y si tú tienes la conclusión muy fija de que son malas o son feas, eso probablemente es lo que vas a crear, ¿no? Y entonces, ya cuando tomaste una clase, ya te das cuenta de que ese percibir que tú tienes, pues ha estado ahí toda tu vida. Y que aunque lo resististe o lo quisiste ocultar en muchos momentos, tu capacidad de percibir entidades ya no tiene que ser algo malo. Ya no es como que, ay, qué feo que percibo las entidades. No, y ya no es algo que tienes que ocultar o no tienes algo que tienes que de alguna forma apagar, sino que al contrario te das cuenta que es una potencia que puedes empezar a desarrollar. ¿Para qué? Para tener mucho más facilidad en la creación de tu vida, para tener más esa exuberante sensación de vivir desde un espacio de ligereza y de posibilidades que básicamente viene de reconocer todo lo que percibes y que muchas veces finges que no percibes. Entonces, ya te das cuenta que pues todos podemos percibir a las entidades, ¿no? En la etapa número 1 del Mogul, todavía cuando yo estaba ahí, por decirlo de alguna forma, yo pensaba que yo no tenía esa capacidad. Sorpresa, sorpresa, que es una de mis más grandes potencias. Entonces por aquí hay algunas preguntas. Aquí me viene, pero ¿qué hay con los demonios? Pues los demonios, imagínate que es como esa energía una energía muy insidiosa que solamente está ahí para provocar juicio, ¿no? Para provocar desempoderamiento. Es como si se te metiera una cucaracha en la casa y pues las cucarachas son malas. Las cucarachas, pues no son malas. Igual y dices, ay, qué asco la cucaracha, o a alguien le da mucho miedo a las cucarachas y repele a las cucarachas. Pero en realidad ya por eso las cucarachas son más poderosas que nosotros. Pues no. Ese es el punto número 4, ¿no? De los 9 puntos más importantes que tienes que saber para con las entidades. No hay ninguna entidad que sea más poderosa que tú. Y el punto número 5 es, en realidad, limpiar a las entidades o aclararlas, facilitarlas. No tiene por qué ser difícil. Solamente requieres herramientas que funcionen. Eso es lo único que se requiere. Es como si llega la cucaracha y tú tienes el raid anti-cucarachas, pues simplemente ya sabes que y entonces le echas el raid y es como que ¡pum! La cucaracha ya cayó y se acabó. Y no tienes por qué quedarte con el Jesús en la boca, de que santo bendito, Jesús en el cielo, se me cayó los demonios, ¿no? Hay mucha significancia al respecto de eso. En realidad no vale la pena ni siquiera darle tanta energía a lo que los demonios pueden llegar a ser, ¿no? Pues muchas veces yo lo describo como si fuera cochambre del malo, ¿no? Que hay veces que puedes traer el cochambre arrastrando desde quién sabe cuándo. Pues nada más hay que tallarle chingón, ¿no? Y para que salga y para que quede reluciente y para que quede brillante nuevamente y para que ese brillo que tú eres pueda relucir nuevamente, ¿no? Entonces, por aquí la pregunta es, ¿por qué todos se están invitando a ver con las entidades? A ver, o sea, pues, ¿será que es algo que a ti te está llegando? ¿Será que ahora tú lo estás viendo más? ¿Será que puede ser que por ahí algo te está diciendo que puede ser algo para ti? No sé, bueno, ahorita está sucediendo el Summit, ¿no? Y probablemente eso puede ser un gran movimiento que está sucediendo ahorita desde París para todo el mundo. Porque sí, las clases de Access Consciousness crean un cambio, ¡pum!, en toda la realidad. Y pues ahorita el Summit son 7 días de una explosión de posibilidades con
con el mundo de hablando con las entidades, ¿no? Amo la analogía de Harry Potter, está buena, ¿no? Hace unos días no te seguí porque estuve en unas... buscando cuál... Ok, por ahí, ¿no? Muy bien. Entonces puedes preguntar todos los días a las entidades qué contribución y qué preguntas se puede hacer. Por supuesto, ese es el punto a donde me gustaría que también se dieran cuenta que pueden llegar, ¿no? Ya el Harry Potter que trae la Orden del Fénix, que ya es parte de la Orden del Fénix, que ya trae su Spectrum Patronus potente, ya se permite empezar a recibir, bueno, y les digo que no hay un orden y no es lineal, pero ya te atreves cada vez más a recibir de entidades, ¿no? Y a pedir contribución de las entidades. Y te das cuenta que las entidades pueden, ¿cómo se dice cuando te dan algún tipo de compensación? Y incluso hasta una remuneración, ¿no? Y para mí, yo tengo muchos ejemplos así muy claros. A mí me han llegado regalos impresionantes. Hoy mismo, yo todavía, imagínate, ¿no? Me estaba metiendo en la realidad todavía, me estaba regresando a mi realidad de Harry Potter bebé, en donde decía, no, pues todavía tengo como que duda, ¿no? Me entró todavía ese implante distractor de decir, ¿dónde están los regalos? Porque no se ven como yo quiero que se vean. Control, ¿no? Expectativas, podipoc. Y para mí ha sido como un infinitos regalos también de las entidades. Y dije, bueno, pues voy a soltar todo eso y voy a empezar a reconocer todos los regalos que sí he recibido y cuánto las entidades han contribuido a que mi vida sea muchísimo más grandiosa. No porque las entidades lo hayan hecho, sino porque es mi elección. Y pues tal cual, no pasó ni una hora cuando ya estaba yo recibiendo un ultra mega regalo de las entidades. Y fue como, wow, impresionante. Entonces ya es cuando ya pasas a la etapa número 4, en donde ya eres la etapa de el Dumbledore, ¿no? El Dumbledore es cuando ya eres bruja poderosa, ya eres mago superpotente y ya básicamente te diviertes con las herramientas, juegas con las entidades, incluso hasta te pueden caer bien, te das cuenta de que no son relevantes, te das cuenta de que pues todas las entidades, no como las personas, no todas son iguales. Y te atreves a estar ahí, ya no solamente recibir de las entidades, sino además colaborar con las entidades, ¿no? Y que son 4 de los elementos básicos de las clases de hablando con las entidades, ¿no? De aclarar, comunicar, de recibir y ya incluso hasta de colaborar con ellas, ¿no? En este momento no me acuerdo cuál es el punto número 8 o cuál es el punto número 9 de ahí de lo que les quería compartir, pero ahí está en el post, ahí lo pueden ir a ver. Entonces vayan a verlo porque está súper contributivo. Guárdenlo, anótenlo, ténganlo presente y pues sí, para que puedas empezar a descubrir cada vez más pues las posibilidades que esto puede crear para ti, el cambio en tu vida que esto puede crear. Pues simplemente se requiere de tu disposición a soltar, esos viejos puntos de vista, esas viejas creencias, y que aunque tengas miedo o resistencia, que te permitas, si esto te interesa, te jala, te llama, se te está presentando, elegir un poco más, ¿no? Empezarte a educar un poco más en este tema, empezarte a empoderar en este tema y a darte cuenta que pues la realidad normal y la realidad mogol va a querer ignorar esto
pero es como antes, en la antigüedad ignorábamos que existían las bacterias y no sabíamos que teníamos que lavar la comida y terminábamos por enfermarnos. Si simplemente ya reconoces que así como las bacterias no las podemos ver, las entidades también existen, si te das cuenta que puedes tener herramientas para, así como limpias tu comida y no tener que enfermarte, puedes también limpiar tu espacio para poder vivir desde un espacio de mucho más paz, de más tranquilidad y de más facilidad y de menos contracción y de menos juicio, pues estas herramientas están ahí para ti. Entonces, el próximo martes yo voy a tener una intro de entidades que va a ser completamente en línea, por si esto te interesa, que va a ser el martes 25, y además voy a tener varias clases de intro de especialidad: niños y entidades, dinero y entidades y limpieza de espacios. 3 clases ultra mega potentes, ¿no? El viaje de Hablando con las Entidades junto con Regina ha sido wow, impresionante. Ella desde ultra bebecita, pues nos dimos cuenta que tenía ese percibir, como todos los niños y como todos los bebés y los niños pequeños, pues tienen esas capacidades muy abiertas. Entonces ella ha sido una invitación a de verdad elegir más de mi potencia. Y a la verdad dejar de comprarme ese rol patético en donde de alguna forma hago más poderoso a algo externo a mí que a mí mismo. Y empiezo a descubrir que en realidad pues lo único que requieres son, 1, la disposición a soltar esos viejos puntos de vista, y 2, usar las herramientas. Usar las herramientas para que te des cuenta de lo grandioso que puede esto ser para ti, ¿no? Y de que te puedas dar cuenta que existen también las posibilidades para que las entidades te puedan contribuir y que incluso muchas de ellas pueden llegar a tener la capacidad de incrementar tus capacidades, de incrementar tu abundancia, de incrementar tu riqueza, de incrementar tus capacidades financieras, y que aunque no es algo lineal y no es algo lógico, esa posibilidad ya está disponible, ¿no? Y solamente requieres de verdad atreverte a usar las herramientas y ya. Eso es todo lo que se requiere. En el camino puedes ir adaptando. Y limpieza de espacios es wow. Para mí en Barcelona fue nuestro posgrado, doctorado y mega graduación de lo que es la limpieza de espacios. Entonces esa clase es definitivamente de las más potentes. Y así que les dejo esta invitación por ahí. Al final del día, esto solamente es como el ofrecimiento para que en una de esas, a lo mejor, si te atreves, esto puede ser una grandiosísima posibilidad para ti. Así que muchas gracias por tu ser, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu recibir. Los saludo desde París, les mando muchas contribuciones. Y clases de entidades, ¿no? Próximo martes 25 la intro, el jueves 27 niños y entidades, esto en julio. E iniciando agosto, martes 1 de agosto y jueves 3 de agosto. El martes 1, limpieza de espacios, y el jueves 3, dinero y entidades, ¿no? Clases que todas son súper cortitas, de 2 horitas, son clases súper accesibles y son clases que te pueden mostrar posibilidades grandiosas. Así que muchas gracias por tu ser. Por aquí les enseño a la Regis que anda jugando. ¿Qué les vas a contar, Regina? Y si la verdad es que Regina es toda una potencia, ¿no? Con este tema de las entidades, y nos lo ha demostrado 1001 veces. Pero si hay una potencia muchísimo más de lo que yo he visto en cualquier persona, ha sido Muñe, definitivamente.
Y aunque todavía, yo sé que todavía para ella puede existir resistencia, ¿sí o no? Ella ya ha comprobado 1001 veces también, híjole, lo infinitamente potente que su percibir es. Y aunque ya lo reconoce, y ya lo sabe, y ya lo ha usado, y ya lo ha aprovechado y todo eso, pues todavía por ahí en algunos momentos nos queremos seguir comprando pues la vieja forma de funcionar, en donde de alguna forma nos resistimos a ser así de potentes. Así que no importa dónde tú estés, no importa cuál sea tu etapa, no importa lo que tú hayas vivido, lo único es qué puedes elegir hoy para seguir avanzando, para seguir explorando y para seguir creando una vida desde un espacio de total ligereza y expansión, donde nada tenga el poder de apagarte o de disminuirte o de desempoderarte. Así que por ahí les dejo, por ahí está pineado donde Muñe les cuenta un poco de lo que ella vivió en Barcelona. Y nos vemos cuando sea que nos veamos, en donde sea que nos veamos. Doctor Conciencia, ya te sabe.